El turismo que debería venir acá debería ser un turismo más conectado con la naturaleza y un turismo que esté buscando conocer otras culturas. Muchas veces no nos cuestionamos, listo, yo estoy pagando esto incluido a un superprecio y me voy a quedar allá, pero alguien tiene que estar pagando ese precio. Algo que sí me genera mucha ilusión es que hay todo un movimiento cultural en este momento de la gente de mi generación y más pequeños. Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. Hola, yo soy Angélica y te doy la bienvenida a otro episodio de Allá Afuera. Hoy te voy a invitar a un viaje súper especial. Voy a tener el honor de platicar con Nati Ramírez. Ella es una mujer isleña raizal de San Andrés. Si no lo sabías, la isla de San Andrés es una isla en el Caribe que forma parte de Colombia. Pues Nati es una mujer de esta isla que ha convertido su pasión por el océano en una forma de vida, pero también en un llamado de acción. Nati no solo es freediver, buzo, kitesurfista, apneísta, etcétera, etcétera. Ella también es una guía de expediciones que está impulsando un turismo consciente y sostenible con un mayor respeto por las culturas locales que muchas veces han sido pisoteadas o olvidadas. Pues en este episodio, Nati nos va a enseñar sobre la riqueza y la historia de la cultura raizal y nos va a contar cómo un paraíso como San Andrés enfrenta desafíos propios del modelo de turismo masivo que normalmente olvidan la importancia de los ecosistemas y las comunidades. Esta conversación es para ti. Si alguna vez te has preguntado qué es lo que opina una persona originaria de alguna joya turística a la que alguna vez has viajado o quisieras viajar. Así que ponte cómodo, cómoda y quédate conmigo para descubrir un San Andrés que quizá aún no conoces. Y recuerda, si te gusta, no olvides regalarnos un me gusta y suscríbete para que no te pierdas ninguna de las historias inspiradoras que te traen. Quiero empezar como por lo básico, por entender quién eres tú, cómo te describen y además como que de dónde viene esta onda de que eres una sirena de mar con una conexión muy profunda. Yo, entonces, en las redes a mí me conocen como Nati Ramírez. Mi nombre es Natalie, único nombre afortunadamente. Eh, yo nací en San Andrés Isla y soy isleña raizal gracias a mi papá. Soy una isleña raizal, lo como nosotros llamamos acá, half and half, o sea, mitad y mitad, porque mi mamá es del interior de Colombia. Digamos que igual pues yo crecí acá en la isla y muy arraigada como a lo que es ser isleña. Aparte pues de eso, yo toda mi vida me ha gustado todo lo que tenga que ver con las manos, o sea, el arte, dibujar, hacer bisutería, cuando era niña hacía cositas en plastilina, entonces el diseño es algo que me encanta y pues estudié diseño gráfico en la universidad y pues ya después de haberme graduado, digamos que volví a vivir a la isla mucho tiempo después de haberme graduado y me reconecté con el océano, que era algo que de todas maneras yo tenía inculcado desde muy niña, gracias a mi papá. Entonces me convierto en buzo y en medio de ese proceso también en kitesurfista y pues ya apnea sí hacía desde niña. Entonces digamos que de ahí viene lo de sirena porque realmente me encantan los deportes acuáticos, no practico otros deportes, no me gustan los deportes de balón ni nada de eso, pero a mí lo que me gusta es estar en el agua. ¿Qué es la apnea para quien no ha escuchado? Porque yo aprendí esto recientemente. Bueno, la apnea o freediving en inglés es básicamente bajar en el agua a pulmón, o sea, sin el uso de tanque de aire como en el buceo. Entonces, usualmente escuchamos más el término snorkeling, que snorkeling es cuando lo haces en superficie con una careta, pero en la apnea ya es como la manera deportiva de hacerlo y se hace en una línea o haces apnea libre cuando lo haces como en el arrecife y no en una línea competitivamente. Entonces, pues la apnea de todas maneras tiene muchas modalidades. Hay apnea en seco, que es apnea básicamente es aguantar la respiración. Entonces, nosotros cuando decimos que practicamos apnea, no lo hacemos realmente en seco, sino que lo hacemos en el mar. Pero lo puedes hacer en piscina, lo puedes hacer en seco. Hay muchas modalidades diferentes. Háblame un poquito más como de esta parte. A ver, me dices, soy isleña, raizal. Háblame un poquito más como de la isla, de qué es ser isleña, raizal, para quien no conoce este término, qué significa y cómo describirías como la isla de San Andrés para quien no ha estado nunca allá.
para hablar como de lo que es ser isleño raizal, hay que hablar un poquito como de la historia de San Andrés, ¿cierto? San Andrés es una isla que está en el Caribe, muy cerca de Nicaragua, pero hacemos parte de Colombia hace más o menos 200 años. Y San Andrés, igual que muchas islas del Caribe, tiene unas dinámicas muy diferentes a lo que era como nuestro continente, ¿cierto? San Andrés, además, pues comparte historia, comparte lazos, ADN con otras islas del Caribe. Y nosotros somos una isla que somos muy pequeños, es una isla de 26 kilómetros cuadrados y aquí en San Andrés no había como una población de indios nativos. No habían como en Norteamérica indios americanos o en el resto de América que pues había muchas tribus indígenas. Es más, en Colombia hay como más de 30 tribus indígenas con sus dialectos e idiomas. Pero San Andrés no tenía eso. Entonces San Andrés, como muchas otras islas pequeñas, era usada como un lugar de paso por navegantes, piratas, por indígenas de la costa, especialmente de la costa de Nicaragua, y ellos le tenían un nombre a la isla que era como Naguazá. Este era como el nombre indígena, es algo que se ha pasado como en tradición oral, pero no hay como un registro real como de estos nombres indígenas que se le ponían a San Andrés. Igual no había como una población acá viviendo en la isla. Los primeros asentamientos que hay en San Andrés, que duran mucho tiempo asentados en la isla, fueron ingleses que trajeron personas esclavizadas de África, pues las traían como de Jamaica, pero pues básicamente venían de África. Y se genera pues este mestizaje entre estas dos razas y eso es lo que crea lo que es el nativo isleño raizal de San Andrés. El descendiente directo de este primer asentamiento que duró más o menos 200 años en la isla. Fueron los primeritos pues como que en quedarse en este territorio y maritorio. Además de ingleses, habían, o sea, pasaron por aquí escoceses, chinos, franceses, holandeses y ya más recientemente en la historia, muchas personas colombianas, pero de Colombia continente. Para nosotros, Colombia es como algo, es chistoso porque nosotros los isleños raizales identificamos a Colombia como si fuera algo separado de nosotros. Pero sabemos que obviamente la isla hace parte de Colombia, pero pues culturalmente y digamos que genéticamente inicialmente no era así. Yo Claro. ya estoy súper mezclada, mi mamá es colombiana, mi abuelo era colombiano, mi bisabuelo no, mi bisabuelo era ecuatoriano, pero digamos que hay muchos isleños raizales que no están mezclados con colombiano, entonces ellos más todavía no se sienten como parte de Colombia Mm, y hay como esa, sí, hay como esa distinción ahí como de nosotros como con la Colombia continental. Pero pues no estamos negando que seamos parte del país, ni como que, ay, no, es que nosotros somos una república independiente, no. Digamos que de ahí viene básicamente lo que es el término de isleña raizal y obviamente como en todas las culturas o etnias hay unas diferenciaciones culturales que nos hacen isleños raizales. Entonces la primera yo diría que es el idioma. Acá en San Andrés inicialmente se hablaba inglés británico y llegaron pues todos estos africanos con sus lenguas de sus tribus en África, de diferentes partes de África, y crearon lo que se llama hoy en día el criol, que es un idioma nuevo, decirle broken English, inglés mal hablado o inclusive dialecto, ya está mal dicho porque ya tiene la categoría de idioma y pues es un idioma nuevo con nuevas reglas gramaticales, nuevas palabras y siguen surgiendo nuevas palabras a lo largo del tiempo por la modernización y bueno, entonces digamos que esa podría ser la primera y ya pues lo demás como que nos define. Como raza es difícil porque pues isleños raizales hay de todos los colores, de claro. todas las formas por este mestizaje que ocurre en todo el Caribe, pero también digamos el tipo de música que oímos, la comida que se come acá, las costumbres isleñas con las que crecimos, como la religión, cómo se celebra la Navidad, todo esto. Entonces digamos que eso al final del día es lo que nos define como isleños raizales, es nuestra cultura y cómo crecimos en esta isla. Claro, y cómo también se mantiene viva y también evoluciona esa identidad que, o sea, empezando por una distancia física a la cultura y las subculturas de Colombia continental, pues obvio también sí, o sea, es una diferencia que se puede celebrar y sí, sin necesidad de querer separar, ¿no? Pero creo que quiero entender entonces como, claro, este desarrollo de cultura, este desarrollo étnico, de costumbres, de idioma que suceden ahí, no sé, es ampliamente conocido como por la gente que va a la isla de San Andrés, porque, a ver, yo no he estado, pero he visto las fotos y es un paraíso, es divina, ¿no? Como muchos lugares
en el Caribe. Y entonces, como qué sucede ahí, viene gente, saben esto, no saben esto, como qué está sucediendo conforme más y más gente quiera visitar este pues bellísimo lugar. Pues realmente yo siento que en términos generales la gente sabe que acá somos diferentes, pero no tienen muy claro, o sea, como qué nos diferencia más allá de pronto de que acá se hable criol y que haya de pronto algunos tipos de comida diferente. Más allá, siento que igual en general el colombiano promedio no sabe que San Andrés se compone de un montón de elementos distintos, pues como culturales. Además, siento que muchas veces desde ese desconocimiento también quieren como homogenizarnos con el resto del país. Y les da inclusive a veces hasta rabia que nosotros nos sintamos como, como rancho aparte, como si somos de otra, sí, harina de otro costal, no sé, Costa. así decimos acá. Entonces, hoy en día ya esa diferenciación, digamos acá en San Andrés más que todo, se ha borrado bastante porque el Estado, pues el gobierno colombiano sí hizo un proceso de colombianización, digamos, se podría llamar un proceso no agresivo, pero sí fue muy agresivo, solo que fue algo que no fue como una colonización normal en la que llegan y masacran un montón de gente, pero pues básicamente llegaron acá y masacraron nuestra cultura sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y yo digo nosotros, pues porque hablo de mis ancestros, no de mí, pues porque yo no, digamos que eso sigue pasando. Pero digamos que la parte más fuerte de esta colombianización no la viví yo, la vivió mi papá y mi abuela. Entonces, digamos que hoy en día, pues tú me oyes a mí, yo hablo español perfectamente, pero por ejemplo, nuestros abuelos no hablaban bien español Claro, y se forzó a hablar el idioma y fue tal el punto que, por ejemplo, prohibieron que se hablara criol y todos los niños tenían que aprender español para poder ir al colegio, tenían que cambiarse al catolicismo para poder acceder a la educación. Entonces, lo que ha pasado es que de la generación mía para abajo, muchos no hablamos criol. A mí me ha tocado claro. reaprenderlo. Yo hablaba de niña y fue lo primero que hablé en mi vida, pero después no lo volví a usar. En el colegio hablábamos español, en todo lado hablábamos español, entonces y mi mamá pues es del interior, entonces en mi casa se habla español. Siempre dicen que uno habla el idioma de la mamá. Sí, a pesar de que mi papá habla criol y yo lo oigo hablar con la gente afuera, muy pocas veces me habla a mí en criol. Entonces sí, eso ha sido como, pues es un proceso que consideramos difícil y pues digamos como que también en cierto modo el isleño raizal, no el isleño, porque acá hay muchos isleños que no son raizales, sino que son personas que venían del interior de Colombia, se quedaron acá y ya tuvieron sus hijos y ellos sus hijos. Ellos ya son considerados isleños, pero no son raizales porque pues sus raíces no provienen de sus primeros asentamientos acá. Entonces nosotros los isleños raizales sí tenemos ese sentir un poco como, digamos que un resentimiento, no sé cómo más llamarlo, pero digamos que sí como una rabia hacia el Estado por pisotear nuestra cultura y como por borrarla a lo largo de los años y por seguirlo haciendo. Yo veo otras islas del Caribe. No porque haya ido, pues he ido a algunas, pero veo otras islas del Caribe con las que compartimos mucha cultura, que nuestro criol es súper parecido y todo, y yo veo que, por ejemplo, en esas islas tú vas por la calle y la señalización de las calles está en inglés. Aquí no pasa eso. Aquí todo está en español, o sea, todo, las señalizaciones, inclusive el turista colombiano, muchas veces, no voy a decir que todos, pero muchos, llegan acá y si, y por ejemplo ven a un grupo de nativos hablando en criol entre ellos, a veces creen que están hablando de ellos y se ofenden e inclusive llegan a ser demandantes y a decir, habla español porque estamos en Colombia. Entonces, ¿qué me pasó en mis redes también? Como que alguien me dijo como, no, es que allá tienen que hablar español porque es territorio colombiano. Y yo digo, pucha, la ignorancia es tan grande porque si nosotros no hiciéramos parte de Colombia, de todas maneras, Colombia tiene más de 30 lenguas diferentes y etnias y todo, entonces como que como así que habla español, o sea, Claro, yo o puedo hablar lo sea, que yo quiera. claro, o sea, la identidad de ser colombiana o de ser de cualquier nacionalidad es un papel, ¿no? O sea, como hay espacio en esos papeles para toda la cantidad como de, pues el deseo es que haya espacio para toda cantidad de culturas, contextos, idiomas. Sí, lo mismo pasa en México, ¿no? También en México hay muchísimas culturas, ¿no? Que son, pues, las culturas prehispánicas y lo mismo, o sea, quiero hacer conexión como de todo este contexto histórico, político, cultural que me estás explicando, como a la realidad actual y también como en particular la tuya, ¿no? Como tú creces aprendiendo esto y también conociéndolo como isleña, raizal, que tienes acceso a este conocimiento y a estas experiencias vividas por ancestros tuyos raizales y por el otro lado también
como, bueno, te toca hablar español, tienes una parte de tu identidad también atada a Colombia, pero entonces, viniéndonos como al aquí y ahora, creo que quiero entender un poco más como yo estaba viendo y entendiendo que la mayoría de la actividad económica de la isla es turismo, ¿no? O sea, es como un tema como muy importante de eso. Y entonces quiero pasar a entender como en qué momento tú también te vuelves parte como de esta industria, o sea, de recibir gente, de enseñarles las bellezas, como que cuéntanos un poquito más como de esa realidad actual tuya como persona que lleva a gente a ver bellezas, ¿no? Que están en la isla. Bueno, realmente, pues yo estudié diseño, como ya te había dicho, y yo inicialmente trabajé en Bogotá, después en una agencia. Era una agencia de marketing digital y creación de contenido, pero en ese momento era solo como Facebook. Después de eso, yo me fui a vivir a Medellín, pasé 6 meses en Estados Unidos y luego me fui a vivir a Medellín. Y allá tuve una marca de accesorios para mascotas, diseñada por mí, eso era como en lo que yo trabajaba, trabajé como 3 o 4 años con eso, y luego me devolví a vivir a la isla. Cuando me vine a vivir a la isla, básicamente yo seguía trabajando con mi marca, pero a distancia. Y con una amiga decidimos empezar a manejar las redes sociales de negocios locales. Entonces era como restaurantes, hoteles, tiendas. Y digamos que ahí fue como ese primer acercamiento como con el turismo, porque pues manejábamos las redes sociales de empresas que se dedicaban al turismo. Después de eso, pues el año pasado me junto con mi novio, con Juan Camilo, y él estaba viviendo en México y él decide devolverse a Colombia porque tiene este sueño de hacer una agencia de viajes grupales, de llevar gente a conectarse con la naturaleza. Él es biólogo, es instructor de buceo y fotógrafo submarino, entonces él le encanta pues los animales, la naturaleza, el mar. En México trabaja como guía de expedición, entonces él viene como con ese sueño de hacer lo que él venía haciendo para otras empresas, pero acá en Colombia y enamorar gente de Colombia, del Caribe, del Pacífico, de la selva, de todo, y pues también llevar colombianos al exterior. Él y yo éramos amigos y resultamos saliendo, lo saqué de la friendzone y terminamos saliendo, entonces yo me sumé a su proyecto. Ya yo había hecho un viaje grupal con otra empresa colombiana, que fue como, digamos, ese primer viaje grupal en el que yo fui como súper protagonista, como niña de la isla y a mostrarle a la gente pues como este territorio y desde mis ojos y desde lo que es un local. Pero antes de eso yo venía trabajando en mis redes sociales. Llevo más o menos creando contenido como desde el 2019. Y lo empecé a tomar en serio como un trabajo en el 2020, que fue pues como cuando estuvimos en la cuarentena, pero yo empecé a crecer en redes precisamente porque yo mostraba una San Andrés, que no es la San Andrés típica del turismo convencional, del todo incluido, de las cadenas hoteleras grandes, y esa San Andrés era súper desconocida para todo el mundo porque San Andrés solamente conseguías información a través de estas agencias turísticas grandes y de estas cadenas hoteleras. Nadie sabía cuáles eran los restaurantes buenos para comer en San Andrés, dónde hacer compras, nadie sabía nada del sur de la isla, ni como de parches más locales o culturales. Entonces yo empecé a dar esa información como local y mi Instagram empezó a crecer mucho y en la pandemia más, que todo pues como que se digitalizó. Acá en San Andrés nadie manejaba redes sociales para sus negocios ni nada. Entonces después de la pandemia yo creo esta agencia con mi amiga y además pues sigo trabajando como en mis redes, tratando de educar a las personas, también como en buenas prácticas turísticas, en turismo sostenible. Y luego pues empiezo a hacer estos viajes grupales en los que algunos de nuestros viajes al año son aquí en la isla y en Providencia, que es nuestra isla hermana, que está a 15 minutos en avión pequeño desde acá. Y pues como a mostrar más de nuestra cultura y de cómo se vive esa raizalidad y como lo que hace especial a este territorio. Realmente ha sido un proceso demasiado bonito porque es darme cuenta que de verdad la gente no sabe nada de nosotros y que tenemos una historia muy interesante y muy bacana por contar. Me encantó o sea, me encantó cómo describiste como contar también a través de tus ojos, porque pues tú estás en una posición muy linda y muy especial, que es como estás conectada, has escuchado y entendido la historia, ¿no? La historia define mucho de lo que somos, ¿no? O sea, pues todo lo que somos hoy en día viene de las experiencias vividas generaciones y generaciones. Y entonces estás ahí, vives ahí, ahí creciste, o sea, entiendes como lo que hace única a la isla y también seguramente, no sé, yo me empecé a imaginar como, claro, si tú empiezas a contar en lugar de el restaurante como lujoso, que los dueños seguramente son dueños como de un
de una cadena de restaurantes internacional, qué sé yo. Y si más bien tú vienes y recomiendas como, oye, es que en tal restaurante o tal persona o hacen unos mariscos deliciosos con el estilo de cómo se comen acá, vayan ahí, pues claro, eso es como información como súper valiosa. Puedes como, bueno, es que a mí me encantaría escuchar eso. Quiero que me hables como de cómo defines, cómo, cómo propones tú que sea este turismo en la isla de San Andrés, en Providencia, pero en general, como, ¿cuál sería para ti el turismo que debería de estar pasando? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, por ejemplo, en Providencia, sí, ellos sí tienen un turismo mucho más moderado, básicamente de buceo y cultural. Ellos sí han hecho como estudios de capacidad de carga de la isla y los respetan. No han permitido, por ejemplo, que el aeropuerto se amplíe. Todo el mundo tiene que pasar por San Andrés para llegar a Providencia. Entonces es un destino que ya llegar allá es costoso, entonces eso hace un filtro grande. Y San Andrés, pues por el contrario, ha sido, mejor dicho, como yo siempre le digo a la gente que San Andrés es como la playa vacacional de la gente en el interior del país. Digamos que toda la movida turística acá en el centro es prácticamente de personas del interior de Colombia o de cadenas gigantes internacionales. Y yo siento que ya en este momento como que echar para atrás y decir, bueno, San Andrés tiene que ser como Providencia, eso es una utopía, o sea, eso no va a pasar. Y además ya San Andrés tuvo una migración tan grande de gente que desafortunadamente la isla y los isleños que viven acá ya necesitan de ese turismo. O sea, la única manera de que San Andrés echara para atrás sería sacar toda la gente que no es raizal de acá y eso pues eso no va a pasar. Son muchas bocas que alimentar. A mí me parece realmente que lo que debería pasar en este momento es como de pronto ponerle un freno a que siga creciendo, porque aquí todos los años abren hoteles nuevos. Entonces, claro, ya a la isla no le alcanza el agua para tantos turistas, no alcanza el alcantarillado, no hay lugares que sean tranquilos y vacíos, sino que todo está lleno. Entonces, también eso perjudica mucho la experiencia de los turistas que vienen. Mucha gente deja de venir a San Andrés porque la encuentra muy caótica, muy ruidosa, llena de gente, gente portándose mal porque la gente viene y es a emborracharse y con el parlante. Entonces a veces inclusive para mí es retador mostrarle a la gente una cara diferente de San Andrés. Afortunadamente todavía se logra, pero siento que sí en general como que el turismo que debería venir acá debería ser un turismo más conectado con la naturaleza y un turismo que esté buscando conocer otras culturas. Siento muchas veces que la gente viene acá en ese plan de resort, que si tú vas a un resort todo incluido, es lo mismo ir acá que en Punta Cana, que en Jamaica, que en Aruba, que en cualquier parte, porque vas a estar en un resort haciendo turismo de playa, viendo un mar bonito y ya, no te interesa conocer los sabores locales, el idioma, saber qué hace la gente en su diario vivir en Sí. una isla. Cualquier cosa Entonces, fuera de tu hotel, todo incluido. exacto. Y aunque salen, a veces salen de los hoteles, dan una vuelta por el centro no es isleño raizal. El Claro. centro está lleno de libaneses, que son los mayores dueños del comercio. Además, pues casi todos los restaurantes y hoteles y todos son de personas pues del interior de Colombia. Entonces el centro es súper colombiano, no es Caribe, o sea, Caribe insular. Entonces, para mí el centro no me representa, o sea, pocos lugares son en el centro donde yo digo, bueno, esto es algo de verdad local y algo chévere. Yo diría que más que todo las tiendas de mis amigos que tienen emprendimientos y marcas locales, que eso afortunadamente ha crecido mucho últimamente, pero de resto yo veo el centro y yo digo, o sea, esto fácilmente podría ser Cartagena, esto podría ser cualquier parte, pero esto no es el Caribe, o sea, no es el Caribe de las islas. Sí, claro. O sea, que el Caribe tiene eso tan único que tú nos hiciste como un excelente, como una excelente narración de el Caribe es único porque tiene una historia diferente del continente. O sea, eran lugares donde no todos tenían como gente originaria. Bueno, y para imaginar como, o sea, para yo imaginarme como, bueno, listo, digamos que me sale Nati un viaje y digo como, listo, Nati, o sea, como tú llévame, o sea, me quiero unir a una de tus expediciones, quiero conocer San Andrés como pues de verdad lo raizal, lo local, o sea, como quiero conocer mucho más bonito, como cómo es tener esa experiencia diferente, sí, cómo se ve. Bueno, nosotros, una de las cosas que hacemos en nuestras experiencias principalmente es que todos los operadores turísticos tienen que ser isleños o isleños raizales.
Entonces, por ejemplo, hay muy pocos hospedajes de isleños raizales, entonces con los hospedajes sí hemos trabajado más que todo con familias que ya llevan varias generaciones en la isla, que aman el mar y están súper conectadas con la cultura local, que eso es muy importante para mí. O sea, si es una familia isleña que discrimina o no respeta la cultura o no la vive, para mí eso es un no rotundo. Pero entonces hemos trabajado como con hoteles de familias locales que yo siento son muy conectadas como con la cultura aquí. Además de todo, siempre en nuestras experiencias acá en la isla tenemos una chef o un chef que le hace un viaje por los sabores locales a las personas que vienen a nuestros viajes, porque mucha gente piensa que, por ejemplo, acá en San Andrés, por ser una isla, solamente comemos, o sea, como que la gastronomía se basa en la comida de mar, pero en realidad no. En San Andrés también se come mucho jerk chicken, que es algo muy jamaiquino también. Ah, Eh, claro. Ajá, y también se come mucho cerdo. El cerdo guisado es también uno de los platos típicos de la isla. Además, pues como de toda la comida de mar, que es el pescado frito, el pescado guisado, el rondón, el cangrejo, que es un gran sabor muy caribeño del cangrejo negro. O sea, acá hay otros sabores que digamos ya hoy en día pues no son sostenibles comer, pero pues digamos mi papá alcanzó a comer tortuga, iguana también, actualmente todavía se come, pero no debería. Pero digamos que no es algo que está ahí para el turista. Igual nosotros, pues obviamente las cosas que estén los animales que estén en peligro de extinción no los vamos a ofrecer, pero por ejemplo, si estamos en temporada que se puede comer caracol pala, también le ofrecemos caracol a nuestros clientes. Además de eso, yo selecciono muy bien los tours y los paseos a los que vamos a ir. Siempre trato de que sean súper ecológicos, que sean respetuosos con la naturaleza. Siempre meto mucho a la gente al mar, porque este mar es increíble, es como nadar en una piscina, es súper transparente. Los animalitos y los peces son de colores brillantes y lindos, y los corales, las esponjas. Usualmente llevo a la gente a bucear, la llevo a caretear, la llevo a hacer kayak en los manglares. Hay diferentes como planes que tenemos, hacer paddleboard al atardecer, y adicional a eso he incluido en algunas de mis experiencias charlas con expertos. Entonces, unas de las charlas han sido enfocadas en los ecosistemas marinos que las da la Fundación Blue Indigo, que es la fundación local de restauración coralina y son como la fundación más importante que hay en la isla, que hace un trabajo juicioso, con sentido de pertenencia para la restauración de corales. Y la otra charla que hemos hecho es una charla de historia de San Andrés y el Caribe, y la hacemos en un lugar muy lindo que es de una amiga, y es un lugar que está pues relativamente nuevo, y es un barcito que también es como casa cultural independiente. Allá dan clases de criol, todas las semanas hay charlas de diferentes temas, y es un lugar donde se vive así profundamente la cultura raizal desde diferentes como áreas. Entonces, como que, bueno, el mes de la mujer, entonces se habla de la mujer en la raizalidad, y así. Entonces, es un lugar muy chévere que me gusta compartir con mis viajeros para que entiendan nuestro contexto y entiendan nuestra cultura y de dónde vienen todas estas diferenciaciones que nosotros sentimos con el resto del país. Uy, qué hermoso. O sea, ya estoy como que busco vuelos para ir a unirme a una de tus... Pero es que me parece muy lindo. O sea, no sé, como las pláticas son tan especiales. O sea, ¿cuándo más vas a poder escuchar de alguien ahí que te esté narrando la historia? Una, no sé, como una expedición gastronómica. Bueno, a mí eso me parece bonito porque la gastronomía cuenta la historia de un lugar también. Claro. Entonces, yo quiero saber como para quien a lo mejor no ha experimentado este tipo de expediciones, que a lo mejor solo ha experimentado, pues, a lo mejor en la isla de San Andrés o en otros lugares de estos lugares como paradisíacos, que tienen, y, no sé, playas hermosas, pero que solo han experimentado, pues, esta experiencia mucho más, pues, aislada, como a lo mejor tradicional, de a lo mejor no involucrarte con la gente, con la cultura, con la comunidad local. ¿Tú qué crees que las personas cuando han experimentado esto, a lo mejor por primera vez contigo, como que han dicho que es diferente, por qué hacerlo, qué es emocionante de hacer eso desde esta perspectiva tan diferente? Bueno, mira, fíjate que, por ejemplo, en un viaje que hicimos este año de solo mujeres, habían varias chicas que habían venido varias veces a San Andrés. Incluso había una que había venido alrededor como de 7 veces a la isla. Ush. Y uno dice, bueno, después de ir tantas veces a una isla de 26 kilómetros cuadrados, ¿qué vas a conocer de nuevo? Y mucha gente siempre hace este comentario que a mí me ofende profundamente, y es, ay, es que en San Andrés no hay nada que hacer después de 3 días. Yo que llevo tantos años desde que volví a vivir acá, haciendo cosas, descubriendo sabores, lugares y el fondo del mar, todavía descubro animales que nunca había visto en los buceos que hago. Yo digo, la gente
tiene su capacidad de asombro muy enterrada en su corazón, o sea, pero bueno, realmente las chicas que han venido me han dicho, oye, nunca había probado esto, oye, no sabía de este lugar, nunca había hecho un viaje como este. Qué bonito, qué nutritivo, he aprendido demasiado, me encanta, ojalá todo el mundo lo hiciera. Realmente ha sido un feedback espectacular. Me encanta porque también mucha gente tiene una mala imagen de San Andrés, porque precisamente por ese tipo de turismo masivo compromete la calidad de la experiencia. Entonces vas con un montón de gente, no recibes una buena atención, te tratan como a ganado, a la gente no le importa prestar un buen servicio porque es como, ay, bueno, ya este turista, mañana viene otro, ¿qué importa? Pero nuestras experiencias realmente son muy personalizadas, son grupos pequeños, entonces nosotros nos preocupamos mucho porque la gente esté bien atendida. Entonces muchas veces también la manera en que nosotros hacemos turismo es una reivindicación del turista y de la imagen que tiene la isla. Porque Mm, definitivamente San Andrés, mucha gente lo ama y le encanta, pero mucha gente dice que no hay nada para venir a hacer acá, que está fea la isla, que está llena de basura, que no te atienden bien, que el servicio es malo. Y hay muchas de esas realidades que son reales, pero la isla tiene otra cara y tiene muchos operadores turísticos ahí tratando de hacer las cosas bien y de hacer algo sostenible, y algo bonito y algo significativo. Entonces, a veces nosotros como turistas nos sentamos en la posición de criticar un destino, pero nosotros ni siquiera hacemos el trabajo de investigar un destino antes de ir y de buscar realmente esas experiencias de valor. claro. Entonces, ha sido muy chévere porque ha sido cambiar todo ese imaginario que se tiene de San Andrés. O sea, claro, qué poderoso esa frase que decías, como, o sea, vamos a un lugar, pero ni nos involucramos, ni escuchamos, ni preguntamos, ni sabemos. O sea, pues entonces estamos queriendo ir a una burbuja, a un lugar, pero al lugar como tal, pues no estamos yendo, ¿no? Para esa Em, gracia te quedas en tu ciudad y pagas unas noches de hotel y ya para descansar, pero pues, ¿qué sí, sentido sí. tiene? Sí, que tenga alberca como para que sientas el Ajá, calorcito rico y listo, ¿no? O sea, si ni siquiera quieres ver los animales del mar. Eh, exacto. y digamos, como que de todo este tiempo que llevas haciendo esto y como decías, como claro, o sea, a lo mejor no hay marcha para atrás, o sea, a lo mejor no se puede echar radicalmente para atrás, pues toda la infraestructura que se ha desarrollado, también como cuántas personas trabajan y se alimentan y logran su subsistencia a través de esto, pero ¿hay alguna cosa como que te ilusione como de este cambio en tu cabeza y de muchos otros operadores y personas en San Andrés que están como queriendo ver diferente? ¿Hay algo que te ilusiona, que dices como que padre, en 5 años a lo mejor esta cosa en particular va a estar diferente o va a ser más bonita? Pues yo realmente siento que cada vez hay más de esas experiencias de valor, pero lo que a mí me preocupa mucho y lo que tal vez no me ilusiona mucho es que realmente el gobierno cada vez quiere más turistas. Entonces, siento que por más que muchas personas estemos haciendo las cosas bien, no somos la mayoría, el ecosistema se está deteriorando porque no hay un estudio de capacidad de carga, no hay un censo real de San Andrés. Entonces, realmente, si siguen viniendo más y más turistas cada vez y sigue este modelo de turismo tan masivo, pues nosotros también nos vamos a ver perjudicados porque entonces, ¿qué le vamos a mostrar a los turistas si todo el ecosistema de las playas y todo está vuelto nada? Está degradado, deteriorado. Entonces, digamos que sí siento que hay una generación que está tratando de hacer las cosas diferente, pero tantos años sistemáticos de hacer las cosas masivamente y de que lo que importe más sea el dinero que el bienestar en general de la isla y del isleño, pues estamos pagando las consecuencias ya. O sea, como que el agua está contaminada, los corales están muriendo, las playas se están quedando sin arena y en general, pues también el cambio climático termina afectando las islas y el Caribe fuertemente, pero me parece complejo. O sea, tengo días en los que realmente como que pierdo la esperanza y hay otros días en que, especialmente cuando terminamos nuestras expediciones y nos dan el feedback, esos son los días en que yo recupero la esperanza en general en la humanidad y como en lo que estamos haciendo. Y siento que además hay como todo un movimiento, algo que sí me genera mucha ilusión es que hay todo un movimiento cultural en este momento de la gente de mi generación y más pequeños, y hay todo ese rescate de lo que es la raizalidad, de lo que es el criol, de hacer experiencias culturales, que es algo que es escaso acá. Siento que esa cultura cada vez se quiere como mostrar más al mundo, cada vez estamos más orgullosos, cada vez la defendemos más. Entonces, siento que por ese lado sí hay algo muy bonito creciendo y siento que no es algo solo de nosotros, siento que es algo general de las islas del Caribe.
Qué hermoso. Claro, qué hermoso, porque sí, o sea, yo he estado en el Caribe, digamos, fuera del continente, o sea, México, ¿no? La parte de México que da al Caribe. Una vez estuve como en Punta Cana, o sea, ¿qué crees que conocí? Pues nada, el hotel, o sea, como, claro, y entonces, o sea, después fue como, bueno, ¿qué es República Dominicana? O sea, siquiera como, ¿cuál es su bandera? Y, o sea, como empezar de lo básico de decir, o sea, ahí hay cultura también y cuánto puedo aprender de la cultura si estoy en esa burbuja, ¿no? Ese es uno de esos viajes como que todavía, pues era más chiquita, no sé, fui con mi familia, lo que tú quieras, pero sí pienso como, hoy me gustaría una experiencia muy diferente, ¿no? Yo quería conectar con una pregunta que era como regresar un poco a ti, Nati, o sea, además de tu identidad y tu pertenencia a una comunidad raizal, pero también a ti particularmente me llama mucho la atención como lo única que es tu experiencia de vida, como de ahí naciste, ahí creciste, ahí estuviste como escuchando las historias y las experiencias de tus ancestros raizales y también que después estuviste un tiempo fuera como en el continente, ¿no? En Colombia continental, viviendo diferentes cosas. Y cuando regresas y te empiezas a involucrar, ¿cómo te ha transformado a ti como persona, con toda como tu identidad, esta experiencia de estar, de ir y de regresar y ahora también de elevar y contar la cultura raizal? ¿Cómo te ha cambiado en quién eres tú? Bueno, yo siento que, o sea, nosotros los isleños hay una realidad y que también es muy importante aquí para hablar de esto y es que nosotros básicamente para acceder a educación superior, para ir a la universidad, nos toca irnos de la isla. Hoy en día hay oferta de algunas carreras acá, no es mucho, pero digamos que igual lo que yo iba a estudiar, que es diseño, eso acá no existe. Entonces, yo me tuve que trasladar a Bogotá. Pues la mayoría de los isleños se trasladan o a la costa, a Medellín o Bogotá. Antiguamente esto era muy diferente. Mi bisabuela estudió en Nueva York, por ejemplo, y otros de mis ancestros estudiaban, no sé, por ejemplo, en Panamá, en Jamaica y así. Pero hoy en día, pues por las dinámicas que ha impuesto Colombia hacia nosotros, pues digamos que la mayor cantidad de oportunidades y pues económicamente más viable es estudiar en el interior de Colombia. Entonces yo me fui para Bogotá a los 17 años. Yo me enfrenté a este monstruo que es Bogotá comparado con mi pequeña isla de 26 kilómetros cuadrados. Y definitivamente fue un choque cultural muy grande, pero yo ni siquiera era consciente de que yo era tan diferente. O sea, yo me di cuenta ya en la universidad que yo era un ser humano muy distinto, de una realidad muy distinta a la gente de la capital, pues como en general del país. Con todo y que mi mamá es del interior, mi mamá es boyacense, pero pues mi mamá nunca vivió en Boyacá, vivió entre Medellín y San Andrés toda su vida. Y pues ya como las nuevas generaciones de la familia de mi mamá, todos han nacido en Medellín y todos son paisas. Entonces, digamos que para mí esa cultura paisa siempre estuvo como presente en mi casa, digamos que nosotros comíamos, no sé, desayunábamos todos los días con arepa, yo sabía lo que era un tamal, un sancocho, un ajiaco, los buñuelos, todas esas cosas que se comen en Colombia, pero cuando yo llego a Colombia, pues me enfrento a que definitivamente pues mi realidad es muy distinta y que además también hay como cierto estigma hacia las personas que somos de lugares pequeños. Entonces, en la universidad obviamente hubo gente que me dijo provinciana, hubo gente que me dijo pueblerina. No fue la mayoría de la gente, no voy a decir pues como que, ay, no, es que toda la gente me trató así, no. Porque la verdad, ser de una isla sí genera mucha curiosidad. Entonces, digamos que eso nos facilitaba el hacer amigos. Pero yo tuve como que aprender a moverme en una ciudad. Yo nunca había cogido un bus cuando llegué a Bogotá, no sabía cómo buscar una dirección por números y calles y cuadras y estas vainas. Yo nunca había tenido que mercar en mi casa, entonces yo no sabía hacer un mercado. De pronto para mí el impacto más grande fue en la seguridad, porque para mí Ah, claro, yo nunca me había tenido que cuidar, como tener que cuidar mis cosas, mi bolso, mi celular, tener cuidado de que alguien me hablara en la calle porque me podían echar escopolamina. O sea, para mí eso era una cosa, claro. o sea, inimaginable. O sea, Tremendo yo no, choque, sí. sí. Tremendo Entonces, choque. digamos que ahí empiezo yo a madurar y como a volverme adulta, porque pues yo llegué siendo una niñita y después de eso, pues bueno, yo termino la universidad, trabajo un año allá y yo era totalmente infeliz, o sea, y era muy consciente de que Bogotá no me gustaba, el clima nunca me pude aclimatar. Yo terminaba semestre y semestre terminado, el mismo viernes yo había comprado tiquete para irme a San Andrés de vacaciones y me quedaba hasta el último día en la isla. Entonces, realmente pues como que para mí fue súper difícil, igual que para, pues como para muchos estudiantes de la isla, enfrentarse como a estas ciudades. Y luego yo me voy del país 6 meses, me voy para Estados Unidos a vivir con una tía.
Mi mamá básicamente me regala este semestre sabático para que yo piense qué quiero hacer con mi vida mientras mi hermano termina el colegio. Y cuando mi hermano termina el colegio, yo me voy a vivir con él a Medellín porque él estudió en Medellín. Y ahí me enfrento al siguiente choque cultural. Y es la sociedad paisa como es de cerrada y los grupos como son de cerrados, como son de arraigados a su cultura. El paisa es muy querido, te recibe súper bien y todo cuando eres turista, pero ya cuando estás viviendo allá, entrar y hacer amigos, una misión imposible. O sea, yo hoy en día tengo un montón de amigos paisas, los amo, pero los hice después de que ya no vivía en Medellín, que los he hecho gracias a mis redes sociales, al trabajo que hago y así, pero mientras vivía allá era súper sola, o sea, mantenía muy sola, yo trabajaba en la casa, entonces no tenía donde conocer gente, yo sentía que a veces pasaba 2 y 3 días sin hablar con alguien y yo cuando hablaba y usaba y escuchaba mi voz decía, mierda, llevo varios días sin hablar. Entonces, digamos que eso, o sea, como que también la parte cultural. Obviamente, cuando uno vive muchos años en una ciudad, uno empieza a entender su humor, sus chistes, sus modismos. Además, yo soy una persona que los acentos se le pegan demasiado fácil, entonces yo terminé. A mí la gente me oye y no sabe ni dónde soy. La gente es como, ay, tú eres de Medellín, ah, no, tú eres de la costa, tú eres de Barranquilla, no, pero a veces suenas como rola, no, pero también como caleña. Es porque, claro, viví 6 años en Bogotá, 6 meses fuera del país, luego 3 años y medio, algo así, en Medellín, y luego pasé la cuarentena atrapada en el lago Calima, en el valle. Entonces, luego vuelvo a San Andrés y estoy acá, y acá hay un montón de costeños, que además el sanandresano, el isleño raizal, no tiene un acento realmente en español porque nosotros, nuestras generaciones pasadas, aprendieron español de los colombianos que llegaron acá. Entonces, todos los isleños raizales tienen acentos en español diferentes. O sea, yo tengo amigas que hablan paisa, amigas que hablan costeño, amigas que son con acento súper neutro, otras que hablan rolo. Entonces, también como que no hay una identidad en español del isleño raizal. No sé, o sea, como que en ese momento yo adopté muchas cosas en las diferentes ciudades donde viví y luego vuelvo a San Andrés y me siento como una extraña en mi propia tierra y me siento como parte de las familias isleñas que no son raizales y siento esa misma discriminación de mi propia gente que es como, ah, no, ella no es raizal, o sea, como no hablaba criol, también hasta a veces entre los mismos raizales si uno no es moreno, entonces también ya de una te clasifican como continental y acá le decimos a los isleños que no son raizales se les dice pañas y paña es básicamente hispanohablante. Entonces, la gente como, ah, sí, ella es paña, pero el término paña se usa usualmente de la manera despectiva. Entonces, luego yo, ya de estar viviendo acá, yo por mi trabajo viajo mucho, viajo mucho, viajo mucho, como que todavía, inclusive estaba viviendo acá, pero me sentía todavía muy conectada a la Colombia continental, tenía mis amigos allá, sentía como todavía como ese rechazo también de la gente acá, entonces obviamente como que no me involucraba en los grupos, además pues obviamente pueblo pequeño, infierno grande, la gente es chismosa, no sé qué, yo no quería como hacer parte de esa dinámica, pero llega un punto en el que yo digo, marica, yo soy isleña raizal. Y soy isleña raizal, gústele el que le guste. O sea, si alguien me quiere decir que yo no soy isleña raizal de malas, o sea, como que eso no es algo que yo puedo adoptar, no es algo que yo me puedo inventar, es algo que simplemente está en mis raíces. Y siempre me toca explicar por qué soy isleña raizal, porque claro, yo soy apellido Ramírez, Angarita, y pues mis apellidos raizales quedaron atrás en mi Claro. bisabuela, tatarabuela y así. Pero empiezo ya como a vivir más mi raizalidad, a aprender más de ella, aprender más de la historia de mi territorio, más contada desde los mismos isleños raizales, no desde la Colombia españolizada. Entonces me empiezo como a hacer cargo de esto y a llevar esta bandera también, porque, pues pucha, yo digo, no joda, yo tengo casi 50.000 seguidores, que es una comunidad ya importante y la mayoría de la gente de Colombia no tiene ni idea de nosotros qué somos, quiénes somos, qué hablamos, ni cuál es nuestra historia y de cómo ellos con ese modelo de turismo masivo y cómo vienen a hacer turismo y todo siguen pisoteando y borrando nuestra cultura. Y yo digo, tengo que usar mis redes para intentar al menos mitigar o cambiar esto un poco, para dar a conocer qué somos y quiénes somos y qué hacemos y cómo nos comportamos y qué nos gusta, qué oímos acá en las islas. Entonces, digamos que sí, o sea, yo obviamente yo siento esa conexión como con la Colombia continental que también me ha costado sentirme orgullosa de esa conexión y sentir que me gusta esa conexión porque también ese lado mío raizal rechaza mucho este otro lado. Pero la verdad es que yo soy half and half, yo soy una mestiza y las mezclas, o sea, hoy en día ya estoy orgullosa de ser mezclada, la genética, pues qué belleza, los mestizajes y todo lo que uno aprende y todo lo que uno gana por haber vivido en muchas partes y por hacer parte de una familia con tanta diversidad. Entonces, digamos que de todas maneras, como con mi lado de Colombia continental, yo me siento también identificada
y me encanta porque de todas maneras yo tengo amigos de Bogotá, tengo amigos de Cali, tengo amigos de Medellín y yo me puedo sentar a hablar con ellos y le entiendo los chistes, me puedo, o sea, y no me siento tampoco como mosca en leche. Entonces es chévere porque es como que es raro y chévere porque eres como de todas partes, pero no eres de ninguna. Como completamente no representas como el estereotipo de ningún lado. Que a mí me parece que eso es muy bonito porque finalmente es entender que también como unidad, como humanidad, para allá vamos. O sea, yo me casé con una persona colombiana, mis hijos étnicamente van a hacer todo lo que él traiga detrás, culturalmente van a hacer todo lo que él traiga detrás y todo lo que yo traigo. O sea, finalmente es como hay espacio para celebrar todo lo que traemos y para contarlo. A mí me parece tan lindo como la profundidad también de cómo lo que estás haciendo también te toca a ti, ¿no? O sea, como que cómo también toca quién es Nati, cómo conectas tus múltiples identidades, cómo las celebras. Pues eso me parece como muy, o sea, muy poderoso. No sé si tú ya lo habías internalizado, lo habías entendido con la claridad de lo que estás haciendo también es como por ti misma. Así es. Bueno, pues mi parte como favorita de estas conversaciones es como cerrar, como para voltear a ver a las personas que nos están escuchando y como hacerles una invitación. Y entonces yo te quiero preguntar, como Nati, ¿cómo invitarías a las personas que te oyen, ¿no? Tu mensaje a través de este podcast y a través de todo lo que tú compartes, de todo lo que tú cuentas, de cómo piensas tus expediciones también. ¿Cómo invitarías a las personas a conocer San Andrés, pero también las islas, ¿no? Este tipo de lugares que tienen una identidad y una cultura y que además son hermosos, que tienen una oferta hermosa de naturaleza. ¿Cómo invitarías a las personas a que conozcan todo lo que estas joyas tienen? No solamente pues el cachito de naturaleza o de playa, que sí, es muy bonito, pero cómo conectar de una forma más profunda con un turismo que, como tú lo dices, muy bonito, respete las comunidades, respete a los animales y respete los ecosistemas. Pues mira, precisamente ahorita nosotros con todo el trabajo que tenemos que hacer para organizar los viajes en diferentes destinos, me he dado cuenta de lo difícil que es uno conseguir información y como, por ejemplo, cómo saber que un hotel es de locales y no una cadena hotelera. Entonces, eso me parece súper teso. En este momento precisamente estoy investigando Curazao y no he podido conseguir información de turismo local en Curazao. Y eso que he buscado en TikTok, que he buscado en Instagram, o sea, en todo lado, y es como, juepucha, necesito, es chistoso porque le dije a mi novio, necesito una Nati Ramírez de Curazao, como alguien que sea un influencer local y que me dé los datos, que me diga dónde puedo reservar, dónde puede, o sea, dónde puedo hacer ese turismo. De todas maneras, yo siento que las redes sociales son un gran aliado y son muy poderosas. Mucha gente cuenta sus experiencias de ahí, pero sí, obviamente requiere tiempo sentarse, buscar videos y mirar y mirar y mirar videos y ir anotando como esas experiencias. Ah, bueno, esto sí es un lugar local o este restaurante. No sé, por ejemplo, yo que soy súper stalker, empiezo a buscar a ver si consigo gente en Instagram o algo que viva en Curazao. Entonces encontré, por ejemplo, un centro de buceo que es de dos hermanos gemelos que son isleños nativos de Curazao. Entonces, claro, ya digo, bueno, listo, voy a reservar el buceo con ellos porque son la única empresa local que conseguí y veo que tiene súper buenos reviews. Pero además a ellos les voy a preguntar como, hola, mira, estoy buscando experiencias más locales de esto. Entonces, siempre como guiarse por los locales y hacer una investigación de los sitios. Yo siento que, por ejemplo, Airbnb tiene muchos hospedajes que se nota y dice cuando son de familias locales, más que Booking, porque siento que Booking sí está como mucho más masivo y no tiene como esta información, pero Airbnb sí tiene como unas experiencias y unos hospedajes muy chéveres a los que uno puede acceder a través de esta plataforma. Y definitivamente venir muy abiertos siempre a recibir y como con el corazón abierto a disfrutar de lo que el lugar nos quiera brindar. Llegar al lugar y decir, bueno, si este es el sabor local, tal vez a mí no me gusta mucho la comida de mar, pero le voy a dar la oportunidad para probarlo. O sea, para uno decir que algo no le gusta, al menos lo tiene que probar. Y por ejemplo, eso es algo que nos pasa mucho en nuestros viajes, que la gente nos dice, no, es que yo no como pescado. Pues claro que no comes pescado, porque la primera vez que yo me fui a ir a Bogotá y me compré un pescado en el supermercado, qué vaina tan asquerosa. O sea, el pescado que comen en las ciudades es horrible, esa vaina no está fresca, es feo, o sea, sabe.
yo no sé, sabe rarísimo. Entonces yo digo, claro, la gente crece comiendo, oliendo ese pescado y no saben lo que es comerse el pescado sacado del mar y puesto en tu plato. O sea, el pescado fresco sabe a otra cosa. Entonces yo siempre, sí, como tratar siempre como turistas de ser más abiertos, de intentar cosas nuevas, de salir de nuestra zona de confort. Lo más fácil es reservar un todo incluido o un hotel que tenga todos los servicios y venir sin no tener que pensar ni nada. Pero muchas veces no nos cuestionamos, listo, yo estoy pagando esto incluido a un superprecio y me voy a quedar allá, pero alguien tiene que estar pagando ese precio. Si no lo pago yo, lo paga alguien más. Y ese alguien Claro, más es la comunidad local. claro. Entonces, tratar como de que los servicios también de los tours y todo lo que cojamos no sean como monopolizados por el hotel, que sean siempre tercerizados o que nosotros mismos los busquemos afuera, porque eso también pasa mucho. Entonces, no, el hotel tiene el servicio de la van que va y te da la vuelta a la isla, el hotel tiene el servicio de la lancha que te lleva al Cayo, pero todo eso es del hotel. Son vehículos y embarcaciones compradas por el hotel y finalmente al lanchero le pagan nada, una chichigua, como decimos aquí, le pagan súper poquito y te lleva, pero en verdad eso no está ayudando a mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Entonces, a veces es mejor pagar un poquito más y tener la conciencia tranquila y además de que muy probablemente te vas a llevar una súper experiencia de un nivel muchísimo superior, así haces todo, así con lo que viene incluido en los paquetes de los hoteles. Claro que la diferencia de conectar con seres humanos en experiencias, en decirte, yo estoy muy orgulloso de mi cocina, de mi bar en el que también es centro cultural y enseñamos, o sea, pues qué diferente cuánto podemos ganar. Será pagar un poquito más, pero pues es que también estás llevándote muchísimo más de la experiencia, ¿no? Entonces, me encanta tu mensaje y me encanta como tu invitación a pensarlo diferente y admiro mucho como el esfuerzo que estás haciendo como pues de poner tu tiempo y incluso como tus experiencias personales, tus aprendizajes, como en redes sociales en que la gente lo pueda escuchar. Entonces, muchísimas gracias, Nati. La verdad es que me voy súper contenta como de haber platicado contigo y de traer esa invitación que tú estás haciendo y pues esperar que mucha gente pues le entre, ¿no? Que se abra esta invitación que tú haces de verlo un poco diferente, de conocer San Andrés u otra isla u otra comunidad muy chiquita con una perspectiva como pues un poquito más profunda, ¿no? Las vacaciones, obvio, queremos descansar y relajarnos, pero qué rico como, como que sea una conexión mucho más rica. Entonces, muchísimas gracias por haber platicado conmigo y contarme todo esto que tú piensas. Gracias a ti por darme voz para seguir contando esto. ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto, allá afuera.